Ser Podcast. En esta nueva edición del verano de ¿Y tú qué miras? Vamos a arrancar con un programa especial. Me van a acompañar Samantha Hudson y Eduardo Rubiño para hablar de las series y la vida, de todo aquello que en el audiovisual nos emociona, nos interpela y nos representa como colectivo, porque además estamos en la Semana del Orgullo y este ha sido un año fundamental en el audiovisual para todo ese contenido. Además podrán saber más cosas de todo esto en la crónica sobre este programa que publicó en el HUF. Comienza en la cadena SER ¿Y tú qué miras? Con Mariola Cubels. Ya sabemos cómo acaba la cosa. Morirás como morirán todos a los que amas. El remedio contra este horror es la narrativa. Nuestras mentes logran distraernos de la terrible realidad, llenando nuestras vidas de objetivos esperanzadores y alentándonos por luchar para alcanzarlos. Will Storr, la ciencia de contar historias. Thank you for being a friend. Travel down a road and back again. Your heart is true, you're a pal and a confidant. I'm not ashamed to say, I hope it always will stay this way. My hat is off, won't you stand up and take a bow? And if you threw a party, invited everyone you knew, well, you would see the biggest gift would be from me, and the card attached would say thank you for being a friend. Bienvenidos a ¿Y tú qué miras? Volvemos, una nueva temporada. Vamos a estar todo el verano con ustedes, todos los domingos de 7 a 8 de la tarde. Y hoy tenemos un programa especial porque vamos a dedicarlo a las series y a la vida. Sin las narraciones de ficción ya no podríamos explicar el mundo, como todos sabemos, y costaría mucho condensar lo que sucede en todas partes, hacerlo llegar a todos los lugares. Somos más sabios después de ver una buena serie que nos interpela, que nos atañe, que nos cuenta, y sabemos más cosas después. Podemos pensar mejor, reírnos mejor, podemos emocionarnos, podemos conmovernos, sentirnos parte. Y podemos conversar e imaginar otras realidades y empatizar con ellas. Así que hoy, en ¿Y tú qué miras?, vamos a recorrer el panorama de ficción propia, la que llevan a cabo los creadores de aquí, que desde lo local construyen historias universales. En las series y la vida vamos a abordar las turbulencias adolescentes, el complejo mundo LGTBI+, el maltrato, los abusos, la violencia, el amor, el desamor. Y para este paseo de ficción, en este Día del Orgullo, en esta Semana del Orgullo, al que nos unimos desde la cadena SER, vamos a contar con voces excepcionales y con unas miradas muy, muy interesantes. Yo estoy muy contenta con nuestros invitados. Samantha Hudson, bienvenida. Bonjour. Eduardo Rubiño, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien. ¿Todo Feliz bien? Orgullo. Bueno, Eduardo es presidente del Grupo Parlamentario de Más Madrid, en la Asamblea de Madrid, para quien no lo conozca, cosa que dudo, y un férreo y rotundo defensor de los derechos LGTBI. Y estoy muy contenta de que estés aquí. Aceptó a la primera, no nos conocíamos. No, vamos, yo contentísimo. Me dijo que sí, le expliqué y aceptó el reto, con lo cual estoy encantada de que estés aquí. Samantha es artista, todos la conocéis, es disidente de género, icono queer, referente de la generación Z, multidisciplinar, es estrambótica, es travesti, es pop star, es una mujer excepcional. Bienvenida, Samantha. Willkommen. ¿Qué tal? Muy bien, la verdad, siempre es un gusto estar contigo. Y bueno, y con Eduardo Rubiño yo también. Hombre, vosotros sí que os conocíais entre vosotros. Sí. Qué bien. Vamos a ver, vosotros miráis la televisión, lo audiovisual, porque la tele es todo ya, ¿eh? Vamos a ser claros con esto.
Pues si es todo, entonces sí. Porque Vale. yo lo que es la tele convencional, últimamente menos. Pero plataformas de streaming y series me he vuelto bastante adicto en los últimos años. Así, ¿eh? Sí, sí. ¿Y eso por qué? Pues bueno, es verdad que todos tenemos como esta cosa de llegar a casa y necesitar un poco evadirnos y que nos metan en una narrativa, como decías antes, ¿no? Que también nos ayude a identificarnos y a escapar, ¿no? O a tener un relato también. Yo creo que el cine siempre ha tenido un relato consolatorio, ¿no? O que nos daba un cierto sentido. Y ahora eso se está trasladando a ese papel que cumplen las series en el ratito que llegamos a casa después de un día muy estresado. Y en esas narrativas yo creo que si las analizas se va viendo también cómo va cambiando el mundo, ¿no? Qué bonito esto. Samantha, ¿tú dices que sí o que no? A que a ver series, a que cambie el mundo las narrativas. A que esto te lo preguntaba antes fuera de antena. ¿Cambian las miradas o qué? Yo creo que es un juego de toma y dale. O sea, no sé qué fue primero, si el huevo o la gallina. Entonces no sé si son las narrativas las que cambian el mundo o si es el mundo el que cambia las narrativas. Desde luego las historias son un reflejo de la realidad, pero también la realidad es un reflejo de las historias. Pero yo creo que va primero el compás y el ritmo social y después las historias que nos cuentan desde el audiovisual. Dime una cosa, ¿tú crees que el audiovisual se ha portado bien con tu colectivo, Eduardo? Bueno, yo diría... ¿Empiezo yo? Sí, bueno, lo que queráis, sí. No, yo creo que durante muchos años no se ha portado bien, claramente. De hecho, yo creo que las primeras apariciones del colectivo LGTBI en el cine y en el mundo audiovisual eran ligadas o bien a lo ridículo, o bien a lo monstruoso, o bien a lo que se tiene que apartar. Y en todo caso, incluso cuando se empezó a incorporar otra serie de narrativas sobre las personas LGTBI, eran todas ligadas a la tragedia, siempre a un destino terrible, siempre acababan muertos los personajes o sufriendo una especie de consecuencia bíblica por no se sabe por qué. Y creo que es desde hace muy poquito que estamos empezando a ver una gran diversidad de contenidos audiovisuales en muchas plataformas que ya cuentan otra serie de cosas y que incorporan más la cotidianidad de las personas LGTBI con sus problemas, con sus contradicciones, pero de una manera más natural. Más natural, completamente. No sé si, Samantha, ¿tú tienes esa misma mirada? Yo pienso un poco igual, la verdad. Creo que el problema ha sido que siempre los medios de producción y la gente que estaba a cargo de pilotar esas narrativas eran personas completamente ajenas al colectivo LGBT, quizás que ni siquiera habían tenido una amiga lesbiana en su vida, que eso suele pasar mucho. Entonces, claro, ponte tú a hacer una Eso película es muy difícil, ¿eh? de lesbianas, pues la vida de Adele, que es la vida de Adele. Entonces al final, claro, cuando no conoces algo tienes que recurrir a una emoción muy hiperbólica para entenderlo de alguna manera o poder abordarlo, porque cuanto más metida estás en el ajo, más capaz eres de sacar los matices, ¿no? Y ofrecer un retrato pues más personalizado. Pero si eres ajeno a todas esas experiencias, recurres a elementos muy simples en el audiovisual y a la hora de redactar un guión, como es pues el ridículo, el humor, la pantomima más burda y más absurda, la tragedia más bíblica, como has dicho tú, ¿no? Más categórica, más extraordinaria, y si no también pues a la fetichización, que para algunas personas que están a cargo de esas producciones es el único atisbo y la única imagen que existe en sus cabezas de las personas LGBT. Veas el caso de la vida de Adele, ¿no? Que sexualiza demasiado esa pareja de amor lésbica, a las personas trans, que o eran ridiculizadas o acababan fatal o eran vistas como una femme fatal, ¿no? Como un ser ambiguo, una hermafrodita del futuro sexy, siempre extendida entre ese glamour de Hollywood, pero también chabacana, porque la mayoría eran prostitutas. Y que venía a confundir al hombre hetero que estaba en el bar y descubría... Sí, se nota mucho que no es una visión auténtica, sino que viene de un imaginario que es el que tú has asimilado como real, porque eres una persona que no está en contacto con esas experiencias, y eso es evidente para las personas que sí somos Claro. esos personajes que se intentan recrear, ¿no? Por supuesto, mi madre pues ve a una travesti en la gran pantalla y se piensa que son así. Claro, luego cuando su hija de repente se llama Samantha Hudson, pues echó las manos a la cabeza y digo, joder, ¿qué me espera, por favor? Claro, por eso decía yo lo de la representación, claro, es muy importante, sobre todo para crear
referentes. De todas formas, yo sí que creo que ha sido un año bastante definitivo en la ficción en ese sentido, lleno de contenidos trans, gays, no binarios, queer, con historias más ambiciosas además, algunas más amables y otras más ásperas, y con algo muy interesante, que esto lo hemos hablado Samantha, tú y yo alguna vez, que es el paso al entretenimiento, ¿no? De este tipo de contenidos, por ejemplo, con el programa de Drag Race, que a mí me parece que cumple una función interesante, o sobre todo como Una Navidad con Samantha Hudson, los dos, por cierto, en una cadena generalista, que es A3 Player, aunque sea la plataforma. Tú protagonizaste este programa, Una Navidad con Samantha Hudson, ¿y cómo fue eso? Pues un shock bastante grande. Ya te digo siempre cuando estamos entre bambalinas que la verdad no me da casi tiempo a procesar la información que recibo. Entonces vivo disociada y luego llega un fin de semana que tengo una hora libre de mi tiempo y de repente me vienen reminiscencias de cosas que he hecho. Y la verdad es que Una Navidad con Samantha Hudson fue un delirio. Y un delirio yo creo que muy bien recibido, sobre todo por parte de la cadena. Hay gente que demanda que estén abierto, ¿no? Por aquello de que los contenidos LGBT siempre son de pago. Y yo creo que eso escapa a mi potestad, y por mi parte yo celebro que hayan apostado por algo tan subversivo en cierta manera. Absolutamente no subversivo. no por las cuestiones de género ni lo que se aborda, que al final tiene un mensaje pues así muy conciliador, como muy de cuento, ¿no? Pero con un filtro LGBT, sino pues el hecho de poner a Samantha Hudson travestida, siendo empujada por Marta Sánchez por unas escaleras, ¿no? Que Arturo Valls haga de su difunto marido. Que salga Susana Griso. Que salga Manuela Trasobares cantando con Llurena, Paco Clavel. Entonces yo como espectador te digo que me pareció una fantasía absoluta. O sea, yo fue uno de los mejores momentos de la Navidad. Claro, entonces... Y sí, ojalá estuvieran abiertos y lo emitieran. Uno de los mejores momentos de la Navidad. Esta frase está pidiendo mármol. Por supuesto, Eduardo. sí. Fue un milagro de la Navidad. No tengo ninguna duda. Pero sí, yo me quedé sorprendida, ¿sabes? De que dijeran, sí, venga, Pepe Villuela haciendo de su chofer, ¿por qué no? Y que le dieran promo. No, era un hallazgo de espacio. Por eso a mí eso me parece más interesante, incluso apostar por el humor también de esa manera amable, ¿no? Y meter esos contenidos ahí en esa plataforma que no sería, digamos, en la que tú esperarías un producto como este. Claro. Dejadme que vayamos con un repaso. Hemos tenido un gran narrarse a sí mismo con Maricón Perdido, la serie de Bob Pop. Robert, ¿tú eres marica? Creo que sí. Pero no sé, tampoco estoy tan seguro. Yo sí estoy segura. ¿De lo que soy yo o de lo que eres tú? No, de que a mí no me gustan las chicas. Me parece que a mí tampoco. ¿Y no te da miedo? El que... Pues no conocer a ninguno como tú, digo. Ya los conoceré. Esta serie multipremiada revolucionó absolutamente el panorama durante la emisión, y tenemos al creador y al querido amigo Bob Pop. Bob, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues aquí estamos, con Samantha Hudson y con Eduardo Rubiño, que les conoces bien. Los conozco bien y los quiero. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, Bob, muy bien. Ay, oye, enhorabuena por la serie, que sí. yo la vi tarde, es tan bonita. ¿Verdad? Es preciosa. Muchas gracias. Sí, Además, Samantha, tú compartimos director, además. Ya, es verdad, claro. Es verdad. Claro. Una Navidad con Samantha Hudson. No me había dado cuenta. Pero era el director del especial. Sí. Era el director claro, del Alejandro especial. Marín. El creador es Bob, Exacto. pero el director era Alejandro. Marín. Bueno, Bob, ¿cómo has vivido tú estábamos hablando de, no sé si estás de acuerdo en esto que yo planteaba, de que ha sido un buen año, llevamos un par de años nunca buenos. estoy de acuerdo contigo, Mariola, es todo tontería. Que llevamos un par de años buenos en esto, y que tu serie ha venido, digamos, a refrendar esta teoría. ¿Cómo lo ves tú esto? Pues yo estoy de acuerdo, y además yo creo que, y también gracias a gente como Samantha y como Eduardo, yo creo que además lo bueno es que cada vez somos más desde lugares diferentes y con voces distintas e historias complementarias. Yo creo que ya se ha acabado esta cosa que tenían antes las cadenas o las plataformas de, mira, como ya tenemos la serie de maricones del año, no vamos a meter otra, porque total es una serie de maricones más. No, es que hay muchas formas de contar historias LGTBI y cada uno tenemos nuestra parte, nuestra vocecita en el coro, y está muy guay que todas se junten y al final acaben conformando una música coral, ¿no? Y
¿Tú crees que Maricón Perdido en otro contexto habría tenido el mismo, no sé, se habría recibido igual de bien? ¿O ha llegado justo en el contexto idóneo? Pues yo creo que llegó en un buen momento y yo creo que además no solo por el contenido de LGTBI, sino también llegó en un momento en el que la autoficción está funcionando muy bien, en el que además mezclábamos fantasía, luchábamos contra la nostalgia, y entonces había ahí un chup chup que hizo que el caldo quedara rico. Estábamos hablando aquí de los referentes. Tú y yo hemos hablado de esto alguna vez, de cómo han sido de necesarios y de inexistentes los referentes audiovisuales. Cuéntanos el tuyo, Bob. Pues el mío, ya sabes que yo te lo conté a ti en primicia, pero el mío, claro, que yo soy un niño marica de una generación ya que tiene sus añitos. Mi primer marica televisivo fue el hijo de los Colby. Stephen Carrington Colby, claro. Es que yo creo que aquí Samantha y Eduardo no saben de qué estás hablando. Yo ni idea, la verdad. Dinastía, ¿no? Sí, claro. Dinastía, claro, las series, claro. Yo no he rescatado Dinastía. Dinastía, no, bueno. No, ni falta que hace, Eduardo. No. Bien. Bueno, cuéntanos. Es que claro, era una serie mítica. Para los que nos están oyendo, seguro que conocen de qué estamos hablando. Sí, seguro que hay gente de nuestra edad o incluso mayor con vida, Mariola. Eso es impresionante. Pues claro, yo en esa época a mí me flipaba Dinastía porque es que era Alexis Colby, Joan Collins en un papel súper glam, súper loco. Era todo mega marica y además había un personaje, en principio bisexual, luego abiertamente gay, que era el hijo del señor Carrington y de Alexis Colby, que era un rico heredero, rubio, ario, billonario, y que por ser marica le iba fatal, entonces le desheredaban, le daban palizas, le echaban de casa, le mataban a los novios, y yo siempre digo que yo cuando veía eso como niño gordo, marica, de clase trabajadora, pensaba, vamos a ver si Stephen Carrington, por ser marica, pero siendo ario, rico, ultramillonario, le va así de mal, ¿qué no me espera a mí? Y fue un poco ese planteamiento. Ahí empecé yo mi vida marica diciendo, madre mía, la cuesta arriba que se me viene encima. Pero mira, ¿ves? Al final del camino recorrido en el audiovisual has hecho Maricón Perdido, que ya sabes que todos celebramos. Te tengo que hacer la pregunta clave, que es, yo quiero bueno, no es una pregunta, es una afirmación. Yo quiero segunda temporada. Muy bien, pues monta un crowdfunding. A ver, yo también quiero, pero ahora lo que importa es que la industria quiera. Vale. Estamos en manos de la industria. Lo que sí que es verdad es que Maricón Perdido, con lo que cuenta, no ha habido ningún hater hacia la serie. Pues si lo ha habido no me he enterado, o han sido muy educados y muy respetuosos y no han querido hacerme daño, cosa que valoro muchísimo. O sea, yo me encanta tener haters, pero si son silenciosas, mejor. Pues Bob, un placer como siempre. Pues un placer, Mariola, un placer, Samantha y Edu, que vaya muy bien y nada, que nos vemos pronto. Un placer y muchas enhorabuenas por la serie, vamos, o sea, que de verdad que ha sido una pasada. Que Dios te bendiga, cariño. Vosotros también la celebrasteis. Muchas gracias, Samantha. Sí, yo la vi una temporada que tenía libre, me la tragué como en 3 noches. Mira qué bien, vos ves. Yo quedaba con una amiga a verla. Claro. Ay, eso me parece muy bonito. Sí, hacíamos quedada en casa de una amiga para verla, de mi amiga Ángela, que además también ha coincidido contigo y te manda también un abrazo muy fuerte. Ay, pues muchísimos besos, qué ilusión todo. Bueno, yo la vi con mi hija, que también tiene mérito esto, Bob, ya sabes. ¿Veis? Esta es la parte buena del lobby gay, es que somos súper amorosas. Exactamente, como hay que ser. Casi siempre. Pues sí. Un beso. Hasta que no iba a remedio. Un beso, venga, que ya me voy. Un beso, Bob, un beso. Bueno, hemos tenido otro fenómeno este año que se llama La Edad de la Ira, del libro también exitoso en ventas de Nando López. Bueno, a mí lo del cineclub me mola. Yo me apunto. Acaba de llegar y ya te lo quieres follar, Paquito. Es que el nuevo tiene un culito... ¿Te gusta? Esto es todo, ¿no? ¿Habéis terminado ya con las bromitas homófobas? Entonces todo lo que se dice de vuestra generación, que sois abiertos y tolerantes, es mentira. Yo soy gay. Y cuando estabais sentado me comí todo tipo de bromas y comentarios que me hicieron la vida imposible. Así que no voy a permitir que se repitan. Tuvimos a Nando López en La Ventana, yo que llegaba muy optimista a esta historia de, bueno, estas series son referentes y
y amplían un poco, bueno, la mirada, ¿no? Y hacen que el mundo sea mejor. Pero Nando nos contaba, no es exactamente tan bonito como yo lo pienso, y nos contaba esto. Que la violencia homófoba no es más que una ramificación de ese mismo machismo, ¿no? Y contar esa situación que además está basada, por desgracia, en muchas situaciones reales que yo viví cuando era todavía docente, ¿no? Yo me inspiro mucho en esa realidad, también en gente muy joven que me escribe. Mi última novela también está inspirada en historias de chicas, en este caso es una historia de amor entre mujeres, porque muchas chicas jóvenes me han contado precisamente lo difícil que es, por ejemplo, ser LGTBI en entornos rurales o en ciudades muy pequeñas. Y decían, es que todos creéis que es todo más sencillo. En una charla con jóvenes, yo dije, ahora es más sencillo, tenéis más referentes. Y levantó la mano una chica y dijo, eso es lo que os creéis vosotros. Y de repente, me dio un vuelco. Creo que es una generación muy preparada, muy comprometida, que es verdad que tiene un discurso muy interesante, pero que se encuentra con muchos obstáculos porque hay un repunte del odio. Claro, esto lo dice un experto, Eduardo. Yo no sé esto tú cómo lo es que yo creo que vives desde tu atalaya. No, creo que es una pasada lo que está ocurriendo en las aulas, y que esto es reflejo de lo que cuenta Nando, que tiene como la doble perspectiva, la de creador de contenido y de referentes y de narrativas, como la de docente que ha visto lo que ocurre en las aulas. Está conviviendo dos procesos enfrentados y que son muy llamativos. Uno, por una parte, una generación que tiene más información, está más deconstruida, desafía más las normas de género, vive las cosas de una manera muchísimo más abierta y que se está abriendo paso poco a poco, pero al mismo tiempo hay un clima muy hostil sobre las personas LGTB, desde que unos cuantos han empezado a poner en circulación discursos muy agresivos. También hay una cierta juventud que se siente identificada con esa ola reaccionaria que estamos viviendo, y cuando tienes a políticos diciendo que hay que borrar de las aulas los contenidos que tengan que ver con estas cuestiones, o diciendo que se hace corrupción de menores, o señalando los contenidos de educación afectivo-sexual, pues obviamente todo eso genera un clima en las aulas, y al final se mete ahí todo en la coctelera. Y joder, o sea, es una situación muy, muy contradictoria, ¿no? Porque por una parte tienen mucha libertad y por otra parte yo creo que se sienten muy amenazados, o transmiten una sensación de que están muy presionados también por esta LGTBI-fobia que sigue latente y que seguimos viendo en muchísimos ámbitos de la sociedad. ¿A ti esto te llega, Samantha? Sí, yo creo que hay que diferenciar entre tener la posibilidad o la opción de hacer algo, y es verdad que el abanico de opciones se ha abierto mucho en los últimos años, pero hay que diferenciar entre tener la posibilidad y tener la agencia real. Y a fin de cuentas, pues tú puedes estar muy deconstruida, puedes estar muy informada, puedes tener una visión, pero claro, de nada te sirve de construir tu género y dar pasos de gigante a la hora de descubrir y investigar acerca de tu identidad sexual si el entorno que te rodea, como bien dice Eduardo, es hostil y rema a tu contra, ¿sabes? O sea, de nada te sirve decir, venga, pues estoy convencida, soy una persona no binaria, si luego la gente en el colegio sigue siendo contundente con eso, si luego tu entorno más cercano, tus lazos de sangre, las personas que te rodean no entienden esa realidad, si luego en las redes sociales hay un montón de discurso de odio latente y hay muchas personas criticando pues que si el género neutro, no sé qué, que a mí eso me hace una gracia porque es como, no, es que hay que economizar el lenguaje. O sea, ahora resulta que será el lenguaje. Economizar el lenguaje, eres un sinvergüenza, y luego le dan le pega una paliza a una chica y vamos, o sea, no te pienses que ponen nazi. Nostálgico del régimen. Sí, claro. O sea, se las apañan para blanquear los discursos de ultraderecha de 8.000 maneras. Y ponen 150 sinónimos, 300 adverbios y 700 conectores. Pero claro, luego para poner una E, para no hacerle misgender a una persona, ahí sí que hay que economizar el lenguaje, ¿no? Pero para blanquear a la ultraderecha te permites ciertas licencias. Me parece muy confuso, son tiempos muy convulsos y de muchos contrastes, porque siempre que hay un cambio social, pues eso recibe una respuesta del bando contrario, ¿no? Y ahora que hay un auge de todas estas tendencias tan liberadoras en cierto sentido, pues está la respuesta del otro bando. De todas formas,
si lo comparamos con años, yo qué sé, 10 años atrás, nada que ver, ¿eh? El panorama audiovisual ha cambiado mucho y para bien. Ser o no ser, Euphoria, Transparent, Victor, en Disney además, Hacks, que es una serie donde se ve con total normalidad esta historia. Recuerdo especialmente It's a Sin, que comentábamos esto en HBO, que es una serie británica conmovedora, si no la has visto, Tamara. Que contaba los duros años del comienzo del SIDA, que además estaba a cargo de Russell Davies, que ya creó en 1999 la ficción británica Queer as Folk, pionera en su momento. Yo creo que esta serie es importante para lo que estamos debatiendo. Tengo que preguntárselo. ¿Sabe cuál es la causa? No. Mucho me temo que hay infección, porque su hijo tiene SIDA. Es evidente que ha contraído el HTLV3 o VIH. Pero, ¿usted sabe cómo? ¿Colin le ha dicho algo? ¿Ha oído hablar del SIDA? Sí, ¿he oído qué? Es la enfermedad que le causó la muerte a Rock Hudson. El SIDA se asocia a la población homosexual masculina. ¿Colin se va a poner bien? Como ya le he dicho, es incurable. Claro, tú decías, Samantha, algo muy interesante, y es que tu madre ve a un travesti en una determinada ficción y luego piensa, Dios mío, por eso las series han de contar la ficción, han de contar la vida y han de contar las cosas, ¿no? Para que eso cree, una determinada manera de estar en el mundo, Eduardo. Yo no sé, esta serie tú la viste, ¿no? Queer as Folk, sí. No, digo, la de It's a Sin, es del mismo creador. Bueno, It's a Sin desde luego que sí, y me parece además, ha habido varias series, también está Pose, por ejemplo, que habla también de toda esa subcultura del ballroom, también muestra como un foco que no es el de los hombres blancos, gays, adinerados en Nueva York, sino precisamente gente que estaba en unas circunstancias muchísimo peores y de hecho cuenta, yo creo que de una manera excepcional, cómo esas primeras respuestas comunitarias ante un fenómeno como el SIDA, donde la respuesta colectiva de la propia comunidad LGTB fue la vía de escape y la vía de esperanza y de salida para muchísima gente, y creo que hacen falta series como esa o como It's a Sin que cuentan también la memoria del colectivo que tenemos derecho a transmitir a las siguientes generaciones, y que si no se cuenta mediante productos audiovisuales tan potentes como estos, se va a perder. Y al final, no sé, es verdad que yo creo que hay una necesidad de todos de acceder a esas identificaciones. Yo ahora mencionábamos Queer as Folk, recuerdo perfectamente ser muy pequeño, no tener mucha noción ni siquiera de mi propia orientación sexual, y recuerdo ver Queer as Folk como con fascinación y a escondidas, porque en el fondo me daba muchísimo morbo y curiosidad todo lo que veía en esa serie. Y creo que hay muchísimos adolescentes esperando encontrar esas fuentes de identificación que muchas veces no tienen en su propia casa, porque uno no elige la familia en la que nace. A veces naces en familias súper abiertas que te lo dan todo fácil, y otras veces pues naces en familias que es que puedes nacer en la familia de Rocío Monasterio y que te lleve a una terapia de conversión, ¿no? O sea que... Bueno, en esto los dos habéis sido bastante afortunados, ¿no? Samantha, ¿tú también? Sí, la verdad es que mis padres siempre actuaron de la manera más sensata, y es que ante algo que desconoces, pues cierras la boca y te quedas al margen. Claro, porque a veces pues tienes un impulso tan paternalista de ayudar, ¿no? De siempre, pero... Los padres muchas veces no saben ni por dónde empezar. O sea, es que no saben ni por dónde empezar ni con ellos mismos. Entonces, ¿qué vas a...? Que si no sabes ni lo que es uno travesti, ni el género no binario, no sabes de qué va el transformismo. O sea, no entendían nada y sin embargo me consentían todo. Y yo he hecho verdaderas barbaridades que luego las cuento en los podcasts, en mis intervenciones, y ellos saben todo y no me han hablado al respecto porque de alguna manera se fiaban de mí, y hasta que no tuvieron las herramientas no intentaron de alguna manera ayudarme. Es verdad que no hubo un apoyo de familia ideal, ¿no? Como los amigos de It's a Sin, que sí que estaban ahí, que le daban consejos, que se interesaban. Ellos se quedaron al margen, pero bueno, he tenido mucha suerte porque hay muchas familias que responden de una manera más violenta. Y fíjate que cuando vi It's a Sin pensé,
Ah, bueno, mira, claro, es que esto ya está como, en cierta manera pensé incluso que estaba muy manido todo ese tema, y sin embargo me puse un punto en la boca porque hace nada ha ocurrido prácticamente lo mismo con la viruela del mono. Vamos. Con todos esos titulares grotescos hablando de homosexuales, ¿no? De saunas gays, relacionando esa infección, y ha pasado hace menos de un mes. Claro. Entonces nunca sabes cuándo vas a volver hacia atrás. Y eso es algo que ocurre mucho con la representación LGBT, que siempre la gente del mainstream se aburre o no lo ve importante, o como decía Bob Pop, ¿para qué vas a hacer otra serie de maricones si ya tienes una? A mí en el caso de la música me lo dicen mucho siempre, mis comentarios favoritos son los de hombres enfadados de 40 años que dicen que yo no hago nada nuevo. Te creerás que nadie ha transgredido en este país antes que tú, ¿no? Sí, eso ya lo hacía Fabio McNamara a los 80. Primero que solo conoces un gay. Efectivamente. Solo conoces a un gay y ni siquiera sabes nada de Fabio McNamara. O sea, sabes quién es de pura chiripa porque te flipaba Madrid en los años 80 y te gustaban los hombres gay y estaba ese tío ahí de rebote. Y segundo, a lo mejor para ti solo hace falta un referente en 40 años, ¿sabes? Pero es que eso no es tantí tomar esa decisión, y sobre todo que, jope, yo estoy hasta el puto chocho de ver a hombres heterosexuales blancos con historias de amor romántico monógamas, una detrás de otra. ¿Cuántos Alejandro Sanz ha habido a lo largo de la historia? Y David Bustamante y Manuel Carrasco se llama. O sea, ¿cuántos cantantes iguales ha habido durante siglos y siglos y siglos? O sea, y a esos, claro, no dices, no, es que este hombre heterosexual ya lo he visto antes, porque eso es la norma, y porque claro, lo otro es la Mira, no había pensado lo nunca. Otro es la excepción. No había pensado nunca en utilizar esto como argumento contra lo de no, es que esto ya lo han hecho. Lo uses siempre, es como, vale, pues a lo mejor ya se ha hecho, pero déjame que lo repita, porque hay gente que no conoce esos referentes y tiene derecho a vivir las mismas experiencias, a recibir los mismos mensajes desde otro filtro, que a lo mejor no es nada innovador, pero siempre va a ser algo distinto, ¿no? Porque al final surge en otra época y los códigos y los lenguajes que operan son completamente diferentes. ¿Hay similitudes entre Fabio McNamara y Samantha Hudson? Pues quizás, pero no me atrevería a decir que lo que yo he hecho ya lo ha hecho Fabio McNamara, ¿sabes? Para empezar, porque no hemos nacido en la misma época. Claro. Entonces, y estamos en contextos distintos. Y que sobre todo que si haces ese reproche, pero también le reprochas. A ver, que os parecéis como un huevo a una castaña, o sea, no tienes nada que ver con Fabio McNamara. Claro, yo lo digo por no desmerecerle a él y porque al final pues sí que su música tiene ciertos tintes que se pueden... Pero, ¿sabes? Si me reprochas a mí eso, reprochale a India Martínez, que ya eso lo ha hecho Malú antes, ¿sabes? Reprochale a la gente que está en el mainstream, que eso ya lo ha hecho. O sea, reprochale a la 10ª comedia romántica que salió en los 2000, que eso ya lo había hecho La cosa más dulce, ¿sabes? Nunca hay esa crítica, porque eso está bien, eso es lo que hay que ser. No importa cuántos contenidos se generen, siempre y cuando favorezcan al orden establecido. En cambio, muchos contenidos disruptivos ya supone un problema, porque se ve como una dictadura, como incluso lo llaman moda y tendencia. ¿Me dirás tú que hay algo que esté más a la moda que ser un tío rancio y misógino, que es lo que más abunda? O sea, ¿cuántos misóginos conoces? Pues un montón. Millones. Yo conozco por lo menos a 3 en mi círculo cercano. En mi círculo cercano. Hombre, que todas son trans. Muchísimos más. Pero quiero decirte, hay mucha gente misógina, hay muchos hombres rancios, hay muchas personas antiabortistas, hay mucha gente facha, hay mucha gente pepera, hay mucha gente liberal en lo económico, y nadie les señala, ni dice que eso sea una tendencia ni una moda, ni nadie dice, no, es que el capitalismo es una tendencia y es lo que se lleva, es porque ahora es cool, es lo que está en boga. Pues perdona que te diga, pero comparado con la representación de las personas LGBT en el audiovisual, es un porcentaje ínfimo. Así que si quieres hablar de tendencias, primero vete al IED, ¿sabes? O hazte analista o cool hunter o deja de tocarme las pelotas, pero no puedes soltar esos comentarios así a la ligera porque es simplemente una falacia. La cantidad de representación, si haces el baremo, te das cuenta de que verdaderamente lo que es moda, lo que es tendencia y lo que es lo más fashion y lo más in
es ser una persona blanca, cis heterosexual, monógama, casarte, tener hijos. Eso ha sido siempre la tendencia. Sí. Y no que una travesti de repente haga una película y salga en un programa, ¿sabes? Eso es el lobby, el lobby, la secta. Eso, lo mainstream, lo que ha de ser el orden establecido es lo verdaderamente sectario y no 4 pedorras no binarias que están en TikTok. O sea, no hay nada que rubricar después de esta... No. Eduardo rubricó. Hay un fenómeno en el entretenimiento que citábamos antes, del fenómeno trans, queer, que ha protagonizado este año Samantha, y quiero que escuchemos un ratito. Samantha, tú no querías hacer un especial de Navidad. Esta es tu noche. Porque soy una burguesa que nada, porque soy una... Lo bien que nos lo pasamos, ¿eh? Bueno, vamos. Estás guapísima. Gracias. ¡Qué clase obrera! ¡Mi muerto! ¡Feliz Navidad! Bueno, yo quería recuperar esto, Samantha, después de tu explicación maravillosa, sí, porque quería ahora introducir fenómenos audiovisuales más amables, ¿no? Veníamos de It's a Sin. Este ha sido uno de ellos que recuperábamos para poder conversar, y hay otro que ha sido este año también un fenómeno de una serie muy amable, muy muy linda, muy caramelo, una serie caramelo que a Eduardo le gusta mucho, que se llama Heartstopper. ¡Ay, qué buena, por favor! Y quiero que escuchemos un poquito. ¿Cómo te diste cuenta de que eras gay? Yo creo que siempre lo he tenido claro. Incluso cuando era pequeño. No lo entendía entonces, pero... me gustan los chicos. Y la explicación de que la ficción está presente en la vida diaria fue esta perorata del otro día de Eduardo en el Congreso. No tienen que tener ustedes tanto miedo, señora Rubio, a que sus hijos conozcan cosas distintas. Los niños LGTB durante muchísimos años hemos crecido en una escuela para la que no existíamos y donde sencillamente no se hablaba de nuestra realidad, con películas también que hablaban siempre de protagonistas heterosexuales, con cuentos con protagonistas heterosexuales y en una sociedad hegemónicamente heterosexual. Y no por eso hemos dejado de ser personas LGTBI cuando hemos crecido y cuando hemos madurado y cuando hemos desarrollado nuestra identidad. Ustedes nunca van a entender por qué ocurre que estrenan una serie como Heartstopper en Netflix y el comentario que más se repite entre muchas personas LGTB es: qué pena que yo no pude vivir una adolescencia como la que refleja esta serie. ¿Qué pasó en mi infancia y en mi adolescencia para que me robaran algo tan sencillo y tan bonito como lo que está reflejando una serie como esta? Eduardo, también fue una gran declaración como la que nos acaba de decir Samantha. Es que tengo intelectuales hoy en el programa. Sí. Bueno, es que básicamente estábamos debatiendo sobre borrar los contenidos LGTBI en las escuelas con esta especie de inquisición que está tratando de desatar Vox. Y bueno, me pareció que lo ejemplificaba muy bien, porque es que ese comentario ha sido constante con esta serie de Heartstopper. Sí. Quizás también por la necesidad de tener contenidos que reflejen finales felices para las personas LGTB, que cuenten historias sencillas, historias que obviamente no nos pasan igual que a los heterosexuales porque no tenemos las mismas las mismas vivencias, pero que tenemos derecho también a tener, ¿no? El derecho a tener finales felices, el derecho a tener historias felices, yo creo que es una cosa con la que todos los niños tendrían que contar y que desgraciadamente hoy en día en las escuelas, con el clima hostil que todavía permanece, pues no existe. Y yo creo que esa ha sido la clave de Heartstopper. Bueno, o sea, a mí me gustó muchísimo, yo me sentí muy identificado porque además yo tuve en el instituto una historia bastante parecida de enamorarme de un compañero, no sé qué. ¿Que también era hetero? ¿O claro, se supuesta en este caso sí que era hetero y la historia no acabó exactamente igual que en esto, pero bueno, pero fue... ¿Sois amigos aún? Sí, somos súper amigos, sí. Pero ya no estás enamorado de él. No, vale. ahora no. Qué pregunta tan impertinente. No, bueno, no pasa nada. Y es que ya sabía la respuesta, si no se la habría hecho. Sí, pero joder, realmente yo creo que al final hay... La ficción también tiene que ver con la fantasía, ¿no? Y que esa historia que nos ha pasado a muchos chavales LGTB en las escuelas, tanto lo que tiene que ver con sufrir acoso escolar, como lo que tiene que ver con descubrir la sexualidad, con enfrentarte a tu primer amor, todas esas cosas, que de repente una serie te lo cuente en clave positiva y que te lo cuente, claro. Mira, puede salir bien, puede pasar,
eso es un balón de oxígeno que tiene un valor incalculable. Y desgraciadamente, pues hace muchísima falta todavía en las escuelas. Lo lógico sería que las instituciones acompañaran eso, que las familias acompañaran eso, que toda la sociedad, pero por lo menos el audiovisual yo creo que está ofreciendo esa ventanita, y por eso el éxito de una serie como esta. Bueno, yo creo que todas estas ficciones, estos espacios de los que hemos hablado van a estar ya presentes en el panorama audiovisual. Quiero pensar además que no va a haber retrocesos ni ejecutivos mojigatos como de los que tú hablabas, que se niegan a seguir por esta senda. Yo no quiero que os vayáis porque vamos a contar más ficciones y más vida, y me gustaría que os quedarais para conversar sobre ellas, pero vamos a despedir este bloque con la canción, el single, el clip, el videoclip que estrena Samantha esta semana. Sí, claro, estrena una Cuéntanos. Una canción. Pues nada, la verdad es que esto no es ni subversivo, ni tiene mensaje, ni nada. Quería hacer un perreo tecnotrónico. Además, el videoclip es de temática medieval. Con lo cual tenéis que verlo. Tenéis que verlo, sí, porque al final yo estoy súper a favor del feudalismo. feudalismo. Estará en nuestra web. Estará en... Que vuelva el feudalismo, ¿sabes? Porque ahora ¿cómo, ¿estamos mejor? Yo creo que no. La verdad. Samantha, se trabajaban menos horas en el feudalismo. Sí. Bueno, en fin, este alegato a favor del medievo en clave de reggaetón hay que verlo, perra. ¿Cómo se llama, perra? Soy una perra, si me pide cacahuau digo, y le muevo la colita, perra, si me pide cacahuau digo, tírame la pelotita, perra, si me pide cacahuau digo, y le muevo la colita, perra, si me pide cacahuau digo, tírame la pelotita, perra, 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 perra. ¿Y tú qué miras? Mariola Cubells. Bueno, con esta explosión de júbilo seguimos en ¿Y tú qué miras?, conversando con Eduardo Rubiño y Samantha Hudson sobre las series y la vida en este ¿Y tú qué miras? Hemos estado hablando de cómo todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual está cada vez mejor retratado, afortunadamente, y ha habido otros grandes temas íntimos y muy importantes que este año también la ficción ha abordado. Series sobre el maltrato, sobre el acoso, la violación, la intimidad o el derecho a tenerla. Alba en A3 Player está interpretada por Elena Rivera y cuenta la historia de una joven a la que un grupo de jóvenes, una manada en realidad, viola una noche sin que ella esté consciente. La serie, como el corto Suelta de Javier Pereira, como la película Cruda, protagonizada por Manuela Bellés, como la película Una joven prometedora, que es maravillosa y que debió ganar el Oscar, o como Podría destruirte, otra serie que no deben perderse, aborda estos asuntos, los de la violencia contra las mujeres, el acoso, el maltrato, el consentimiento, con mucha seriedad. A mí me ha gustado especialmente Alba en A3 Player y por eso hemos invitado a su protagonista, Elena Rivera. Buenas tardes, ¿qué tal, querida? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, pues mira, estás? encantada de estar aquí. ¿Tengo razón en que Alba ha supuesto para ti algo importante? Sí, tienes razón. O sea, para mí Alba ha sido un rodaje, ha sido un proyecto que para mí me ha marcado, no sé si un antes y un después, pero por lo menos a mí como persona, como Elena, me ha marcado mucho. No era un proyecto más, ¿no? Al final, el tema que trata y a mí como mujer, pues la verdad que sí, yo lo he sentido como que me lo llevaba a casa y me costaba salir de lo que era la historia que estábamos contando. Al final, pues eso, te toca muy de lleno. Mira, yo tengo una pregunta siempre sobre estos asuntos, es decir, yo no sé si realmente cambian la mirada a aquellos que deben cambiarla, este tipo de ficciones. No sé eso tú cómo lo has vivido. Pues, a ver, yo siempre digo que no creo que una serie, como tú dices, de repente nos haga cambiar ya, ¿no? Como sociedad. Sí que creo que tenemos ese privilegio y, bueno, no sé si decirte también responsabilidad, porque a mí al final me caía mucho peso sobre los hombros con esta serie, de contar una realidad. O sea, yo al final, yo siempre lo decía y lo sentía en la serie, ¿no? Como mujer, me he ido dando cuenta por según qué escenas o lo que tratábamos y tal, que bueno, que yo hay cosas también de la serie que me he podido sentir identificada, ¿no? Lo de no poder ir andando por la calle según a qué horas o por determinadas zonas. Y esa es la realidad, ¿no? Porque al final hay una realidad de imagínate, ¿no? De brecha económica, igual que hay una realidad de que las mujeres no llegan a según qué puestos directivos y bueno, al final esa es la realidad y una realidad que lógicamente hay que ir cambiando porque una mujer pues tiene que
bueno, tienes que tener también ese derecho a poder ir segura por la calle, ¿no? Pero por desgracia no es así, y hemos mostrado esa realidad que salva y que no sé si cambiará la visión de la gente. Espero que por lo menos haga reflexionar, que sí he sentido que ha ocurrido, ¿eh? Yo he recibido luego mensajes de mucha gente que ha marcado mucho esta serie, la verdad. Elena, muchísimas gracias. Nada, te seguiremos viendo en la ficción, en todo lo que hagas, ya lo sabes. Ya lo sé. Pues nada, muchas gracias, Mariola. Un beso. Un Chao, beso. chao. Pese a que no es una ficción, yo tengo que recuperar aquí también la docuserie este año, Nevenka, de Ana Pastor y Maribel Sánchez Maroto. La visteis los dos, para Netflix, que bueno, yo personalmente nunca me cansaré de recomendarla al grito y al hashtag de Gracias Nevenka. Os he convocado para que conozcáis que en el día de hoy presento mi dimisión como concejal de este ayuntamiento que tanto quiero. Durante los primeros meses la relación con mis compañeros del grupo municipal llegó a ser de amistad. Muy pronto el alcalde de esta ciudad, Ismael Álvarez, quiso ir bastante más allá. Into the arms of a stranger, they open wide just for you. And I realize there's a danger in finally falling for you. Hemos tenido más ficciones, vamos a llamarlas intimistas, que a mí me han resultado especialmente interesantes y especialmente dolorosas. Yo este año he vivido un año de duelo y he encontrado en la ficción una serie que se llama Días Mejores, de Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, sobre el duelo, sobre la pérdida, sobre el dolor de la ausencia, que ha sido balsámica. Yo no sé si esto os pasa alguna vez. ¿En qué sentido? Pues estáis en un mal momento y encontráis algo en la ficción que os calma. Sí. ¿Sí? ¿Te ha pasado? Sí, no lo sé. Me venía a la mente una serie que no tiene nada, se llama Misa de Medianoche. Parece, además es como de terror y parece que es muy curioso, pero me acuerdo que en el fondo, lo que tenía de trasfondo esa serie, por ejemplo, era una reflexión sobre la muerte, sobre la aceptación de la muerte. Y contado a través de una ficción casi con vampiros y sangre, pero tenía un mensaje súper potente y estaba filosóficamente, creo que muy bien trazada. Y joder, a mí me resultó muy útil para reconciliarme con un duelo que estaba viviendo en aquel momento. Y no sé, y hacer esto que en el fondo tenemos que recordarnos una y otra vez, que además empezábamos el programa un poco con ello, ¿no? De que, bueno, pues de aceptar la finitud de la vida, ¿no? Exacto. ¿Y tú, Samantha? ¿Esa sensación la has tenido alguna vez? Yo la verdad es que tengo muy pocas catarsis con el audiovisual, pero porque soy una persona muy hermética y sobre todo muy pragmática. Es verdad. Y no me gusta dejarme secuestrar por ninguna emoción. Entonces, ¿pero no te vienes abajo nunca? La verdad es que creo que no. O sea, cuando murió mi abuela es verdad que me puse muy triste, pero también es que era la primera vez que se moría alguien cercano a mí. Pero no, hombre, pero no hablo solo de un duelo, hablo en general. Claro, nunca te vienes abajo por algo que te esté pasando y que digas, esta ficción, esta historia, este momento audiovisual me está recomponiendo. No es que me venga abajo, o sea, no sé, quizás tenga un sistema cognitivo distinto. Yo proceso el sentimiento y digo, venga, maravilla, hija. Esto es injusto, esto no, esto es triste, esto es tal, pero como que no lo exteriorizo, no porque me reprima, de verdad. Y yo a veces veo series, mira, con Heartstopper sí que lloré. Pero, ¿ves? Sí, pero no por el amor, a mí eso me chupaba el coño, la verdad. O sea, me parecía bonito y tal, creo que es verdad que hay una violencia inherente de robarle la infancia a las personas LGBT, ¿no? Con esa estigmatización. Pero lloré sobre todo por una escena que es muy tonta, en la cual el padre del protagonista le pone la mano en la rodilla y le pregunta si ha ido todo bien, cuando él queda con el chico que le gusta y sus amigos abusones. Y ya está, y ahí acaba la escena. Pero me recordó tanto a mi padre y a lo bueno que ha sido siempre cuando yo me salía de fiesta y estaba incómoda y venía a buscarme a las 3 de la mañana en Palma, que está a 1 hora de donde yo vivía, y él se levantaba, se vestía y venía a recogerme porque sabía que
había gente homófoba y que yo estaba incómoda en esa situación. Entonces ahí sí que lloré porque dije, mira, jope, qué bien que haya padres y que haya familias y que haya gente tan buena, aunque no lo entienda, porque no lo entendía en ese momento y él hubiera preferido que yo fuera un chico normal y corriente, que fuera un chico para empezar. y aún así, a pesar de estar como con un pie dentro y otro fuera, hacía todo lo posible para que yo estuviera a gusto y eso sí me emocionó. Pero la verdad es que la única película que recuerdo con la que haya llorado fue Anticristo de Lars von Trier. Con esa yo no hubiera llorado ¿Por nunca. qué? ¿Por ¿Por qué qué lloraste con esa película? Vale, porque yo jamás la habría citado. Porque cuando murió mi abuela yo tenía fantasías muy recurrentes y como en sitios muy liminales. ¿Sabes? Como estos espacios que son extraños, que es como muy onírico todo, sí, como muy tétrico, que es como que está a punto de pasar algo, que no sabes si es malo. Bueno, en fin, como cosas muy raras. Y soñaba con ríos de sangre hirviendo y gente muerta, cosas realmente horribles. Y Anticristo tiene una estética tan literal de lo que yo soñaba que me conmocionó mucho. Entonces, no sé, pero ya te digo que tengo unas emociones muy extrañas. Luego a lo mejor veo un capítulo de Bob Esponja y me pongo a llorar. Entonces, no sé, en fin. Tenemos que acabar. Yo os pediría una recomendación, si la tenéis, audiovisual. Me da igual. Una recomendación que, aparte de Anticristo, Samantha, una recomendación que creáis que es importante que la gente vea. Pues mira, en Netflix y más lejos hay un documental que se llama Disclosure, que va de las personas trans en Hollywood y en la industria cinematográfica de Estados Unidos. Que llevo todo el rato intentando acordarme del nombre. Pues hace un recorrido muy bueno y cuenta con muchas voces. Paris is Burning, que es un documental sobre la escena ballroom que está en Filmin. Vestida de azul, que está en Flixolé y que es la inspiración para la segunda parte de La Veneno, en la cual están trabajando los Javis con Valeria Vegas. Y yo creo que ya para concluir, mi película favorita de todos los tiempos, que creo que no está en ninguna plataforma, que es Hedwig and the Angry Inch. ¿Las he citado alguna vez? No está en ninguna plataforma porque yo la he buscado. Es buenísima, hay que verla. ¿Y tú, Eduardo? Bueno, yo creo que voy a recomendar, he hablado antes de ella, Pose, porque a mí me parece que es de las series, hay muchas series LGTB, pero para mí es una de las series que más ha reflejado, bueno, pues esa necesidad de una familia elegida, ¿no?, que muchas veces tienen las personas LGTB, y creo que además es un ejemplo de memoria del colectivo muy importante y que sin duda, vamos, creo que todo el mundo debería haber visto. Nos tenemos que marchar. Ha sido un placer, Samantha, Eduardo. Ojalá más conversaciones así en la radio, en la tele y en la vida. Nos vamos con una canción que tiene sentido, que se llama Ese chico, que compuso Cristina Rosenvinge para Maricón Perdido y que por supuesto le dedicamos a Bob Pop y a su gran serie. La versión la cantó además con la banda de Leitmotiv, el Ley de André Buenafuente, que nos regaló durante tantas noches Movistar y que ya no está y que ojalá volviera. Muchas gracias a todos, muchas gracias a mi compañera Laura Martínez. Les esperamos el domingo que viene. Pasar por el patio, ese chico que ya esconde alguna cicatriz. Ese chico con cara de santo que se queda leyendo en un banco. Ese chico que ella toma pastillas para dormir. Ese chico tan inseguro que se busca en un cuarto oscuro. Ese chico tan tierno y puro. Ese chico divino que no se cansa, que no se amansa, que no da un paso atrás, que no se pierde, que no se muerde la lengua al opinar. Cuando aparezca dale a play. Esa es mi reina y es mi rey. Yo que aspiraba divagué. Quiero incitarle a volar. Ese chico tan imprudente que se enreda con mala gente. Ese chico que pretende reventar el sistema.
Cadena SER. La radio.